El País de España dice que tiene en su poder 60 páginas de mensajes del entorno de Cipriani amenazando al denunciante, diciéndole que Cipriani quiere hablar, diciéndole que se retracte, amenazándolo y conminándolo y pidiéndole, ¿no?, en distintos tonos que niegue lo que había dicho. Y eso es lo que está en el expediente. Hice ese paréntesis porque me parece que todo el detalle que cuenta es bastante elocuente y doloroso, ¿no? Daniel, sí. Bueno, era para que siguieras contando lo que ha ocurrido. Pedro, fíjate que se han juntado ambas noticias, ¿no? La de Sodalicio, luego la de Cipriani. Sí, ¿Cuál es la implicancia de esto? Todo esto es una conspiración, ¿no? Exacto. El Sodali de Alejandro Bermúdez ya está diciendo, esto es Bertomeu. Ajá. Pero para empezar a procesar esto, porque eso es una información tras otra, ¿cuáles son por lo menos las primeras consecuencias, las primeras implicancias? Bueno, la primera cuestión es que quienes dudan o ponen en cuestión la veracidad, la verosimilitud, la existencia de la víctima existe. La víctima tomó contacto con una persona que a su vez tomó contacto conmigo. Yo ya sabía de esta persona porque Lima es pequeña, nos conocemos desde edad colegial. Y cuando esta persona decide denunciar, yo le hago la consulta a Juan Carlos Cruz, que en ese momento, el chileno Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, que ya en ese momento ya tenía una relación cercana, prácticamente filial con el Papa Francisco. Actualmente es miembro de la Comisión para la Comisión Pontificia para la Tutela de Niños y Adultos Vulnerables o algo así. Se le recomienda a la persona que haga una carta, ¿no?, con esto que ha descrito Clara Elvira, y Juan Carlos Cruz, lo cuento ahora porque Juan Carlos Cruz ya reconoció, digamos, que él fue el que le alcanza la denuncia al Papa. Entonces, Juan Carlos Cruz justo viene a Lima en julio del 2018, esto fue por esa época, y me acuerdo perfectamente porque vino el 19 de julio Juan Carlos Cruz, me acuerdo de la fecha porque era el día de mi cumpleaños, y ese día le entrego yo la carta física de la víctima de Juan Luis Cipriani. Ya antes se la había alcanzado por Gmail y por WhatsApp, porque él después de eso se la iba a hacer llegar al Papa físicamente, ¿no? Pero igual ya la tenía, el Papa ya estaba al tanto, y luego hay una serie de comunicaciones en la que en un momento el Papa, y eso tampoco estoy cometiendo ninguna infidencia, sale en la nota del País, le asigna una suerte de acompañante espiritual, un jesuita peruano muy respetado, no solamente entre la comunidad de la compañía, sino en la iglesia local, amigo del Papa, o sea, es alguien en el Papa tenía confianza, para que lo acompañe en este proceso, que no iba a ser fácil. Las víctimas demoran muchos años en asimilar el trauma del abuso para poder en un momento determinado denunciar o de repente no hacerlo, porque hay muchas víctimas que deciden jamás denunciar, ¿no? Pero hay muchos que curiosamente lo quieren hacer a través de la iglesia, que la iglesia se entere que tienen un perpetrador, un depredador.
Y ese fue el camino que tomó esta persona que en Mitad Monjes, perdón, en Sin Noticias de Dios aparece toda esta historia de forma transversal, porque no la buscamos, simplemente apareció mientras que hacía esta crónica investigativa sobre el caso Sodalicio, y es narrada ahí, digamos, de forma desordenada. La víctima en el libro se llama David, y David, bueno, una vez que está con este jesuita que lo mantiene al tanto, se le informa que el día que cumpla años, y justo ese año 2018, 28 de diciembre, que es el día del cumpleaños de Cipriani, que es el Día de los Inocentes, también cosas curiosas de la vida, Sí. cumplía 75 años, se le iba a aceptar la carta de renuncia casi inmediatamente, que es algo inusual. No va a ser el mismo día ni al día siguiente, creo que fue más o menos el mensaje, pero para Reyes, o sea, 5 o 6 de enero del 2019, un poquito más, creo que fue hacia el 15, se la aceptaron, sin mayor explicación. Usualmente, si hay un cardenal, obispo, que cumple los 75 años, pero está entero, es alguien que no tiene visos de escándalo, hace buena obra, y en ese plan se le da un aire de lo que le aguante el cuerpo y la cabeza, literalmente, ¿no? Y se van hasta los 80 y pico años. En el caso de Cipriani, lo curioso fue que le aceptaron la renuncia inmediatamente. Ya el Vaticano claramente se había tomado el tiempo para escoger a una persona que en su momento no era arzobispo, no era obispo, era un cura, ¿no? Carlos Castillo. Y es, además, la otra cara de la moneda de Juan Luis Cipriani. Y de pronto, Cipriani desaparece. Es abducido por los extraterrestres y termina recluido entre Roma y Madrid, Y es curioso, pero nadie se preguntaba, oye, pero ¿por qué no regresa Cipriani? A veces tenía apariciones en unos medios cuasi clandestinos, ¿no? Porque al principio tenía, acuérdense, tenía su programa en RPP, luego hizo un programa en YouTube, ¿no? Siguió metiendo su narizota en los temas políticos, asusando a la extrema derecha y qué sé yo. Y de pronto, este obispo, arzobispo, cardenal lenguaraz, ¿no? Verborrágico. Se hizo humo. Sí, simplemente cerró la boca, ¿no? Y desapareció. Alguien que tiene una necesidad protagónica irrefrenable, de pronto desapareció. Y nadie se preguntó por qué, hasta el día de esta publicación en El País, donde uno dijo, cayó la ficha, ¿no? Esto lo sabían todos los obispos del Perú, lo sabíamos no pocos periodistas, lo sabía un montón de gente. O sea, no es que se está contando... Pero, perdón. Sí. ¿Cómo lo supieron los obispos, todos los obispos del Perú? Lo sabían porque cuando yo hablé con un grupo de obispos, incluyendo al entonces nuncio Nicola Girasoli, era una cosa pública. O sea, cuando yo hablo sobre el tema Cipriani, nadie se sorprendió así, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Claro. Todos sabían lo que había pasado. Claro, sí, pero la iglesia en sus modos, bajo sigilo, bajo reserva, ¿no? Sabía que yo no iba a decir nada porque yo no iba a exponer ni comprometer a la víctima ni a su familia que querían anonimato. Pero... Varios de quienes están aquí en el chat, que aprovecho para decirles que sí, que dejen su like, así como nos dice Luis,
déjennos su like, que esto ayuda a que el programa circule más, a que lo mueva el algoritmo, a que no nos silencie toda esta gente pues que cree que esto es una conspiración roja contra la gente de bien como Cipriani y el alcalde de Lima, del que ya vamos a hablar,